damos comienzo a este culto de oración a nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. ¿Ven? Dice la Escritura en el Salmo 10, ¿por qué estás lejos de mí, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que han ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca al Señor. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acechan ocultos como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras. Muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Señor, Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguno. El Señor es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Amén. Señor Jesús, amado Dios, exaltamos tu grandeza, exaltamos tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Te damos gracias, Señor amado, porque tú eres Dios, arriba en el cielo, como también aquí abajo en la tierra, y fuera de ti, Señor, no hay quien pueda salvar. Gracias te damos por concedernos este privilegio, Señor, de reunirnos en tu casa de oración para hacer culto a tu nombre. Queremos, Señor, honrarte, queremos exaltarte, queremos bendecirte con toda el alma, con todo nuestro ser, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a fortalecernos en esta hora. Nos allegamos, Señor, al trono de tu gracia, sabiendo y entendiendo que tú eres el Dios todopoderoso, que todo lo puede, Señor amado, y tú eres Dios, Señor, aleluya, creador, aleluya, del cielo, de la tierra y de todas las cosas que existen, sean visibles o sean invisibles, Señor amado. Te adoramos, enséñanos a entender tu palabra, danos entendimiento, sabiduría para poder poner por obra tu palabra. Ponga en nuestro corazón el temor, apártanos de la iniquidad, apártanos del pecado, apártanos de toda maldad que nos acecha, Señor amado, que quiere corromper nuestra vida, Señor amado, espiritual, y ayúdanos a fortalecernos con el poder de tu Santo y bendito Espíritu. Renueva nuestra fuerza, renueva nuestro ánimo, renueva nuestro aliento, Señor amado, porque necesitamos de ti. Tú sabes, Señor, que somos polvo, Señor, de la tierra, que somos carne, que necesitamos, Señor, cada día de tu fuerza, de tu sabiduría, de tu inteligencia. Señor, si no fuera por ti, Señor amado, no estaríamos en pie, pero tú nos das la fuerza, Señor amado, para estar en pie. Queremos pedirte, Señor, por tu iglesia. Queremos pedirte por cada hermano, por cada hermana en la fe, por nuestros hermanos de Maipú, por nuestro hermano Gonzalo, por su esposa, Señor Villí, por sus hijos, Señor amado. También por mi hermana Verónica, por Claudia, Señor, y también por Pauli. Pedirte también por mi hermano Humberto Fuentes, por su esposa, por sus hijos, Señor, para que tú lo alinees en el camino. Por mi hermano Neida, por su esposa Ninosca. Te pido también por sus hijos Michael e Israel, por mi hermano Marcos Vázquez, por su esposa Inés Recabarre, Señor, por sus hijas, Señor amado, y también por sus nietos, Padre Celestial. Ayúdales a mis hermanos a fortalecerse. No permitas que el diablo destruya, Señor, la unidad de la familia. Pedimos también, Señor, por el lugar de Ronavia, por este lugar, por mi hermano Manuel Cárdenas. Señor, pedimos
por mi hermana Claudia, pedimos también por Leo, Señor, por su esposa Darinka, por la pequeña Josefa, Señor amado, para que usted siga haciendo la obra de sanidad. Oramos también, Señor Jesucristo, por mi hermana Sara Moya, por su esposo Mario Beltrán. Pedimos también, Señor, por mi hermana María Sobarzo, por su hijo, por sus hijos, Señor Jesucristo. También pedimos, Padre, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, Padre Celestial. Ayúdales, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, a que el corazón de ellos, Señor, sea inclinado, Señor, a tus caminos. Oro también, Padre Celestial, por mi hermana Daniela, que hace tiempo, Señor, no le vemos por este lugar. Ayúdala, Señor, y fortalécela espiritualmente. No permitas que decaiga su ánimo, su espíritu, junto a su hermana Catalina, junto a sus hijos, Señor. Aleluya. Te pido también, Padre Celestial, por mi hermano Leopoldo Prieto, por su esposa María Muñoz, por sus hijos, Señor amado. Aleluya. Te pido que tú hagas una obra en esta familia, Señor amado. Trabaje con ellos, Señor Jesucristo, por Carolina Prieto, Señor, que está allá en Los Ángeles. Ayúdala, Señor. También te pido por su hija, Padre Celestial. Y así, Señor, por todos los que nos congregamos en este lugar. Señor, por el dueño de esta casa, Padre, que nos ha habilitado este lugar, Señor, para honrar y bendecir tu nombre. Por mi hermano Jacob Vázquez, por la familia, Señor amado. Por mi hermano Luis Barría, por mi hermana Anita, Señor amado. Dios mío, bendígale grandemente a mi hermano Robinson, Señor amado. Aleluya, que también hace mucho tiempo no le vemos. Ayúdale, Señor. Bendice a su esposa, a sus hijos. Señor, que el corazón de ellos sea inclinado, Señor, también a tus caminos. Para que puedan, Señor Jesucristo, aleluya, entender y comprender que queda muy poco tiempo, Señor amado. Aleluya, ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús, a fortalecerse, aleluya, en tu camino, en la fe, Dios mío. Desarraiga lo mundanal de nuestra vida. Quita, Señor, aleluya, los pensamientos mundanos, los pensamientos de la carne, Señor. Y ponga, Señor, aleluya, renueve nuestro espíritu, despierte nuestras conciencias, despierte, Señor, nuestro ánimo. Señor, no nos dejes de caer, Señor amado. No nos dejes, Señor, aleluya, volver atrás, Señor. No permita, Señor, que el enemigo avasalle nuestra fe, nuestra convicción, la que usted nos ha entregado, Señor amado. Ayúdanos a mantenernos firmes, aleluya, constantes, creciendo, Señor, en esta gracia, en esta bondad suya, Padre Celestial. Ayúdanos por amor de tu nombre. Danos entendimiento de tu palabra, Señor amado, de esta palabra bendita. Oramos por nuestros pastores, por nuestros enseñadores, Señor, por aquellos, Padre Celestial, aleluya, que tienen la misión, Señor Jesucristo, de llevar a cabo la enseñanza, la predicación de tu palabra, Señor amado, aleluya. Necesitamos tanto, Señor, de ti en estos tiempos difíciles. Sabemos, Señor amado, que los tiempos se acercan, Señor amado, que tu venida es eminente, Señor Jesucristo, pero aquí estamos esperando, aguardando esa esperanza bienaventurada, esa manifestación gloriosa, Señor, aleluya, que se dio en el Calvario. Señor, hoy día hay división en tu pueblo. Hoy día, Señor amado, tu iglesia está dividida. Aleluya, el enemigo ha logrado, Señor amado, dividir tu pueblo. Pero te pido, Señor, y te ruego que tú, Señor Jesucristo, nos ayudes, Padre Celestial, a entender y a comprender cada día los dichos de tu boca. Señor, ponga espíritu de oración en nuestras vidas, ponga espíritu de clamor, Señor amado, para estar clamando, para estar, Señor, aleluya, aleluya, pidiendo, suplicando, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos, Señor, por aquellos que no han sido perdonados todavía, por aquellos que están afuera, Señor amado. Tenemos familias, Señor amado, que aún no han recibido, Señor, tu palabra. Permítales a ellos recibir tu palabra. Hermanos, primos, sobrinos, parientes, cercanos como lejanos. Señor, permítales a ellos recibir el mensaje, recibir tu palabra de salvación. Señor amado, el tiempo se agota, lo sentimos, Señor, en nuestro espíritu. Que el tiempo se ha ido manifestando, Señor amado. Por eso en esta hora, Señor, ayúdanos y fortalécenos, Señor, en la fe. Fortalécenos, Padre, por misericordia. No dejes que nuestro ánimo decaiga por amor de tu nombre. Señor, llena tu iglesia.
Llénanos, Señor, con tu presencia bendita para seguir perseverando, para seguir anunciando que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que no caigamos en el engaño de este mundo, que no caigamos en las falacias del diablo, Señor amado, sino que podamos estar claros, estar despiertos, estar constantes, Señor amado, porque hoy día, Señor amado, aleluya, hay una decadencia espiritual, hay una decadencia moral, hay una decadencia, Señor, aleluya, en todo el mundo, y esto ha ido afectando a tu pueblo, ha ido afectando a tu iglesia, Señor amado, aleluya, a los que tú has apartado, a los que tú, Señor, has elegido. Por eso en esta hora permítenos, Señor amado, abre nuestros ojos, Señor amado, para entender y comprender, Señor amado, aleluya, gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Aleluya, 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 Señor amado, bendito eres, Padre Santo, bendito eres, Señor, aleluya, glorifícate, Señor, en este día, glorifícate, Señor, en mi hermana, Señor, en sus hijas, en su esposo Guillermo, Señor amado, glorifícate en su familia. Ayúdala, Señor, en todo momento, en todo tiempo, Señor amado, para que sea fortalecida. Fortalece a aquellos que nos ven, Señor, por las redes sociales. Fortalece a mi hermano Daniel Vergara, a su esposa, Señor, María Alejandra. Señor, fortalécela, Señor, y a todos aquellos hermano y hermana, mi hermano Roberto Salgado, Señor, te pido por él, te pido por todos los que aman tu palabra, los que aman los dichos de tu boca, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Ayúdanos a hacer bien, Señor, las cosas, ayúdanos a hacer bien, Señor, conforme a tu palabra. Aleluya, ayúdanos, Señor amado. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de ti. Señor, no somos autosuficientes. Somos necesitados, Señor, cada día, en el nombre de Jesús. Aleluya, pido por mi hermano René, aleluya, por su esposa Adriana, por Luna, por Paloma, Señor amado, que tu gracia también sea con ellos cada día. En el nombre de Jesús, levántanos de esta oración, fortalecidos para escudriñar tu palabra. Enséñanos, Señor, háblanos por medio de ella, para poder entender los dichos de tu boca y no apartarnos, Señor, al mal, sino que siempre seguir, Señor, con convicción. Aleluya, en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Tome asiento, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por su bondad y por su misericordia, por permitirnos en esta hora estar en su casa de oración. La verdad que Él hace como Él quiere, amén. Él es el que manda, nosotros somos sus siervos y vamos a abrir inmediatamente la escritura. Por mientras que usted la busca, vamos a dar los avisos, capítulo 12. Vamos al capítulo 12 del libro de Hebreos, amén. Carta a los Hebreos. Vamos a ir a esta enseñanza. Vamos a ver quién está con nosotros. Saludamos a nuestra hermana Luis Dávila, algo así. María Alejandra, Gloria Pérez, la conozco. María Alejandra, Leopoldo Prieto y Alejandro Palma. Dios bendiga a todos los que están conectados para la gloria del Señor. Y vamos a leer capítulo 12. La verdad es que estos últimos días he estado así saltándome los capítulos, ¿verdad? No hay un correlativo, ¿ya? Pero siempre nos enganchamos con el capítulo anterior. Amén. Bien, vamos a leerlo en el nombre de Jesús, capítulo 12, para la gloria de su nombre, esperando que el Señor nos ayude en esta hora a hablar de su palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, tome asiento, Dios les bendiga. Dios añada bendición por medio de su palabra. No podemos decir Dios bendiga su palabra, porque la palabra del Señor es bendita. Así que Dios añada bendición. Bien, este capítulo 12, que es posterior al 11, el cual el 11 nos habla, ¿cierto?, de una lista de hombres que por fe, ¿cierto?, hicieron muchas cosas. Por la fe, dice Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Por la fe celebró la Pascua, por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros, por la fe Rahab, la ramera, ¿cierto?, no pereció juntamente con los desobedientes. Bueno, y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. El capítulo 11 nos habla, ¿cierto?, que es la fe, la convicción. Vamos a leer. Después la fe, la certeza, perdón, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe que alcanzaron, ¿cierto?, estos hombres por misericordia, Dios les regaló esta fe para que estos hombres pudieran hacer tantas cosas que era imposible para el hombre. Y leemos detenidamente cada hombre que está puesto aquí, es imposible humanamente que el hombre pueda hacer lo que aquí se relata, pero por la fe, no la de ellos, sino que la fe de Dios puesta en ellos hicieron, ¿cierto?, todas estas cosas. Entonces, el apóstol que escribe este libro dice, concluye, ¿cierto?, el verso 39-40, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, oyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ven? O sea que Dios, hermanos amados, nos está perfeccionando, ¿ya? Para que junto con ellos, ¿cierto?, entremos todos a el día, ¿cierto?, de la resurrección. Por tanto, dice, nosotros, la iglesia, todos los que hemos creído, también teniendo, dice, en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos, escuche bien, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo tiene una enseñanza en la cual dice que todos los atletas, los que corren, ¿cierto? Dice que los que corren en el estadio, la verdad, todos corren, pero uno alcanza el premio. Dice correr de tal modo que lo alcancéis o que los tengáis. Aquí también nos presenta nuevamente, ¿cierto?, una referencia con respecto a correr. Para correr, hermanos, si corremos con carga, difícilmente vamos a vencer, vamos a triunfar. Jesús nos advierte con respecto a estas situaciones, diciendo que en el mundo nosotros tendremos aflicciones, tendremos estas aflicciones. Pero también dice que debemos confiar porque Él venció al mundo. Cuando nos detenemos, hermanos amados, a darle vuelta a nuestros problemas que muchas veces no tienen la solución en nuestras manos, sino que la solución está en las manos del Señor. Perdemos tiempo. Perdemos tiempo en ocuparnos, ¿cierto? Es como el que se afana por el día de mañana. ¿Por qué se afana el día de mañana si todavía recién está viviendo el día de hoy? Entonces, el que se ocupa por mucho tiempo de la problemática, ¿cierto?, de este peso que lo agobia, no va a correr bien, lamentablemente. Y luego dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. La Escritura dice que Satanás anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. El otro día hablábamos, ¿cierto?, del capítulo 7 del mismo libro de Romanos, perdón, donde el apóstol Pablo enseña nuestra condición carnal en esta tierra. ¿Verdad? Que todavía los
residuos del pecado están en nuestro cuerpo. Por tanto, ese es el pecado que muchas veces nos asedia, que nos insta, ¿cierto?, a caer. Y el apóstol insta a través del Espíritu Santo que nosotros nos despojemos de todo peso y también del pecado que nos hace hacer, que renunciemos a todas estas cosas. Es cierto, los problemas están, las dificultades están y van a estar siempre. La Escritura dice que cada día trae su mal o cada día trae su afán, ¿verdad? Entonces eso nosotros tenemos que conocernos, pero nuestra mirada, nuestra convicción, por eso que este capítulo viene después del 11, y como irrisorio, pero es una verdad, donde habla de muchos hombres que vencieron por la fe, vencieron todos estos obstáculos, que eran mayor tal vez que un problema, que una dificultad, que cualquier cosa que se nos pueda a nosotros presentar. ¿Eh? Y por eso llama o insta o incita, ¿cierto?, a despojarnos de estas dos cosas, del peso, ¿cierto?, de todo peso y del pecado que nos hace. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos amados, podemos despejarnos? Por la fe. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, vencer? Por la fe. Así como vencieron ellos, también nosotros podemos vencer. Pero sí, claramente, si está esa fe. Y ahí es donde la fe es probada. Ahí es donde nuestra fe realmente es probada, en la dificultad, no cuando tenemos. Vemos a un apóstol Pablo en la cárcel, preso, ¿verdad?, cantando, orando a Dios, escribiendo cartas y alentando a la iglesia, estando él en esa condición. O sea, en una condición totalmente adversa. Él alienta desde la cárcel, ¿cierto? Nosotros sabemos que Pablo escribió 4 cartas, la cual, y una de ellas, por ejemplo, es la carta a los filipenses, que se le llama la carta del gozo. Y ahí mismo, ¿cierto? Pablo alienta a la iglesia. Claro, el que está en el problema dice, es que usted no está en mi problema. ¿Verdad? Siempre hoy día nos justificamos y decimos, no, es que el problema mío es grande. Si uno conversa con alguien y dice, yo tengo esta enfermedad, tengo una enfermedad, el otro va a tener 2, y el otro va a tener 3, porque siempre va a justificar tener más en el sentido de más problemas, porque yo lo veo eso, hermano, como un asunto de victimizarse, de lastimarse de uno mismo. Y aquí el apóstol Pablo está intentando que nos despojemos y corramos. ¿Qué cosa? La carrera. ¿Pero cómo? Con paciencia. ¿Amén? Con paciencia. La carrera que tenemos por delante. O sea, vivamos el Evangelio. Con pruebas, con dificultades. No todos los días son días de prueba. Una prueba no dura todo el tiempo. La prueba, hermano, la aflicción, son tiempos determinados. ¿Amén? Pueden ser días, pueden ser meses. Puede ser un tiempo corto o un tiempo largo. Eso lo determina Dios. Lo importante es que nosotros tengamos la fuerza para poder enfrentar eso. Y eso lo da la fe. La gente habla de fe y dice, yo tengo fe. Pero cuando está en el problema, no echa mano a la fe. ¿Por qué? Porque empieza a pensar en el problema. Pero no piensa en aquel que le puede solucionar el problema. O aquel que va a dar la fuerza para solucionar el problema. La Escritura dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Fíjese. Él no va a dar la fuerza, Él no va a dar la inteligencia, la sabiduría para salir del problema. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Daniel fue echado al foso de los leones. Sin embargo, no recibió ni un rasguño. ¿Quién es el que lo protegió? ¿Quién es el que lo guardó? Dios. El mismo Dios que usted sirve y que yo sirvo. Y por eso dice, considerad, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, mire, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, ¿qué cosa? El oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros, si leemos la Escritura, tenemos a un José que fue tentado y no se dio a la tentación. Fue echado a la cárcel.
¿Cómo empezó José en Egipto? Empezó como un esclavo y terminó siendo segundo después de Faraón. Pero hubo un sufrimiento. Hubo, hermano, un camino duro. Y a veces nosotros no queremos sufrir eso. No queremos padecer. ¿Ah? Como Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades. No es que seamos masoquistas. Amén. Sino que hay que entender bien el contexto. Porque el sufrimiento perfecciona al hombre. Lo va perfeccionando. Dice que él fue experimentado en dolores. Fíjese, él experimentó los dolores. Experimentó el quebranto. Dios en la carne experimentó el quebranto. Experimentó el dolor que usted y yo también podemos hacer. Ahora, el dolor que experimentó él era injusto. Pero el que nosotros podemos experimentar muchas veces, nosotros lo ganamos. ¿Eh? Entonces dice, hermanos amados, considerad, dice a quién, aquel que sufrió. ¿Quién? Cristo. Tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchas veces a nosotros nos traicionan. Pero a Cristo también lo traicionaron. ¿Eh? A él también lo traicionaron. A él también, hermanos amados, lo dejaron solo. Entonces debemos considerar. El ladrón, yo siempre saco a colación el ladrón que estaba a un lado, porque él estamos más que claro, queda muy más que claro ahí en el medio del sufrimiento, del castigo que le estaban dando a él. Él dice, a la verdad, nosotros justamente padecemos, pero ningún mal ha hecho. Y luego dice, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Fíjese. Entonces, él reconoció su culpabilidad. Cristo no era culpable, era inocente. Pero sin embargo, él sufrió la contradicción, ¿cierto?, de los pecadores, la burla, el escarnio. Y lo sufrió. No, dice la Escritura que fue llevado como cordero al matadero. No abrió su boca. Entonces, nosotros debemos aprender de él. Y a veces cuando estemos pasando, como dijo David, por el valle de sombra y de muerte, debemos saber esperar en Dios. No huir, no huir, sino al contrario, acercarnos más a Dios. A veces, hoy día nosotros tenemos una dirección equívoca. Muchos se alejan de Dios. Se alejan. Y Satanás cumple el propósito que él quiere, alejarlo. Como dice la Escritura, por ejemplo, cuando Jesucristo fue preso, ¿cierto? Dice, y era el pastor y las ovejas serán presas. Entonces, hermanos amados, ahora en este tiempo llamado la gracia, nosotros debemos hacer lo inverso, acercarnos a Dios, aún en el dolor, aún en la tristeza, aún en la prueba, aún en la adversidad. Eso nos debe hacer acercarnos más a Dios. Pero hoy día yo no entiendo a veces la gente, de verdad, no entiendo a mis hermanos muchas veces cuando están en el problema, en vez de acercarse más, no se consigue nada. Separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Pero dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Sigamos, porque aún dice, no habéis, mire, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Es necesaria disciplina? Sí. Y debemos sufrirla. Ya sea que estemos siendo disciplinados de una u otra manera. O pasando, ¿cierto?, por la prueba, por la disciplina. Pero todo es disciplina. Aunque pasemos por la prueba, ya es una disciplina. Porque estamos aprendiendo algo. ¿Verdad? Si yo no sufro el dolor, ¿cómo yo voy a consolar a alguien? El apóstol Pablo en el libro de Corintios, a ver si lo puedo encontrar, dice que, no me acuerdo si primera o segunda vez voy a ver. No, segunda de Corintios. Dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, fíjese, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Apóstol Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita ¿a quiénes? A los muertos. Pero un poco más arriba, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjese. Y eso es verdadero. Dios está en medio de tus tribulaciones. Dios no está ajeno. Quizás está guardando silencio, por supuesto. Pero dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Ves? Entonces, eso nosotros debemos grabarnos en nuestro corazón. Y cuando estemos pasando tribulaciones, cuando estemos pasando problemas, cuando estemos pasando una lucha, esperemos, aguardemos, no dejemos de confiar y acerquémonos más al Señor. Dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y poner delante de Él todas nuestras aflicciones porque Él tiene cuidado de nosotros. Y eso es fe. Cuando yo me alejo de Dios en mi tribulación, no estoy probando que tengo fe. Al contrario, estoy buscando yo una solución personal y dejando de lado, ¿cierto?, el consuelo del Señor. ¿Se fija? Entonces, la disciplina es buena, claro. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos trata a nosotros como hijos. ¿Amén? Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque, voy a hablar un poquito rápido. Porque cuando rechazamos la disciplina de Dios, ya no estamos teniendo el comportamiento de hijo. Y usted sabe lo que es un bastardo. Un bastardo es un hijo no reconocido, que no tiene padre. Y por eso hace esta aclaración el apóstol. Por eso no debemos rehusar cuando Dios nos disciplina, de una u otra manera. Cuando estamos pasando tribulaciones, cuando estamos pasando problemas, ¿qué tenemos que hacer? Orar, orar y entregar nuestro problema, nuestra aflicción, a aquel que es el único que nos puede ayudar. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Por otra parte, dice, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nuestros padres de una u otra manera, terrenales, ¿cierto? Nos disciplinaban, nos pegaban fuerte de repente, ¿cierto? A algunos se les pasó la mano, pero el sentido que ellos tenían de disciplinar, ¿cuál era? Corregir, ¿verdad? Corregir para que nosotros no fracasásemos. ¿Amén? Y los veneramos. Yo todavía me he hecho extraño a mi mamá. Ella me corregía, solía corregirnos a nosotros fuertemente. Pero eso, hermanos amados, nos sirvió. ¿Cuánto mayor la disciplina del Señor? Ahora, siempre he dicho, el Señor corrige, pero no destruye. ¿Amén? Nunca el Señor va a destruir a un hijo. Eso está determinado para otros. Y aquellos ciertamente, dice, por pocos días, refiriéndose a los padres terrenales, no disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Ese es el objetivo, ¿eh? La corrección, la disciplina, la prueba, es para que participemos de su santidad. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se goza, ¿cierto?, cuando lo están disciplinando. Sino de tristeza. Amén. De tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ve? Dios necesita de una manera, y a lo mejor para muchos es como ilógico, pero Dios sabe lo que hace. Amén. Dios sabe lo que hace. Nosotros no podríamos aconsejar a Dios, ¿cierto?,
Señor, mira, hazlo de estas maneras, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. En qué área de nuestra vida estamos de repente todavía no porque la soberbia. Y a veces nosotros no reconocemos, porque al hombre le cuesta reconocer su falta. A veces hay envidia, a veces hay, no sé, hay pecados que están ahí arraigados y Dios quiere corregirnos de una manera. A veces nos sentimos mejores que todos. Y Dios nos humilla. ¿Para qué? Para que entendamos, hermanos amados. ¿Ah? Por ahí el salmista David dice, bueno es haber sido humillado. Porque hay una característica en el ser humano. Y el ser humano cuando empieza a tener, hermanos amados, cambia de actitud. Y a veces el ser humano no se da cuenta. Porque nosotros muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Entonces a veces el Señor permite una prueba, un castigo, una corrección, para que nosotros entendamos. Nosotros no, si bien nuestros padres nos moldearon con una disciplina, pero esa disciplina era para enfrentar lo terrenal. Recuerde que nosotros estamos siendo formados ¿para qué? Para los santos, para la santidad. Nosotros vamos a gobernar con Cristo. Entonces debemos estar preparados, ser preparados en todo. Amén. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Ve? Este es un proceso. La iglesia tiene que vivir un proceso. Usted, yo, todos. Nadie, hermano, nadie puede librarse de ese proceso. ¿Por qué? Porque es necesario, porque recuerde que Dios nos saca del mundo y nosotros traemos todas las costumbres del mundo. Y los pecados están en nosotros. Entonces Dios tiene que hacer desaparecer, formar. Dios está formando una nueva criatura, una nueva creación, pero conforme a Cristo, no conforme a Adán. La de Adán está errónea, está fracasada, está viciada, como dice el apóstol Pablo. El viejo hombre está viciado. Entonces, nada de la vieja naturaleza nos puede servir aquí. Por eso que cuando alguien se convierte, que es abogado, que es profesor, y lo andan paseando allá, eso no sirve. No, en esto no sirve. Aquí sirve la formación que da el Señor. ¿Se fija en la iglesia de repente? O se convierte, supuestamente, se convierte un cantante. ¡Ay! ¿Por qué? Porque todavía está la vieja naturaleza. Todavía estamos vitoreando al viejo hombre. Y al final, por ahí se convirtió en un supuesto cantante, Daddy Yankee, que cierto que ahora ya casi estaba pastor y queda como meses convertido, no sé, parece que ni siquiera tiene un año. Así está la iglesia hoy día. Nada de lo terrenal puede servirnos para lo espiritual. Por eso que Jesús, no en vano, le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Tiene que hacer de agua y de espíritu. No puede. Por eso que él, con todo el conocimiento religioso que él tenía, Nicodemo, me estoy refiriendo, le dijo, pero ¿cómo yo viejo me voy a meter en el vientre de mi mamá nuevamente y voy a nacer? Y Jesús le dijo, lo que es carne es. Lo que es espíritu es. Por eso le dice, no te maravilles, no te asombres de que yo te he dicho que es necesario nacer de nuevo. O sea, ahí Jesús aclara las dos naturalezas. La naturaleza espiritual, la naturaleza carnal. Nosotros con el proceso que vivimos en el Señor, vamos haciendo morir lo terrenal. De repente nos ofenden y contestamos. Y contestamos, ¿cierto? No queremos nosotros, porque todavía está la vieja naturaleza. Está la vieja naturaleza. Pero mire lo que dice la Escritura, la blanda respuesta aplaca la ira. Con el buen consejo los pensamientos se ordenan. A veces buscamos consejos en el mundo y no buscamos el consejo de la Escritura. Entonces, claro, va a ser un fracaso para nuestra vida espiritual. Si tratamos, por eso que dice, despojado de todo peso, de todo esto terrenal que nos asedia, del pecado. Despojémonos de estas cosas para correr esta carrera. ¿Ya? Y las cosas no se hacen conforme a lo que nosotros. Por eso es que la apostasía ha tenido mucho éxito en las iglesias. Porque han vuelto al hombre adánico, lo han vuelto a la iglesia.
Entonces la gente viene a bailar, viene aquí a gozarse carnalmente, porque luego que salen del culto ya se le acabó el gozo y se le acabó todo. Fíjate, ¿por qué? Porque, y por eso esas iglesias están llenas. Por eso que están de bote a bote muchas veces. Porque eso es lo que le agrada a quién? A la carne. A la carne. Eso le agrada al hombre carnal. Pero aquí el Señor nos está instando, luego de haber hablado, porque estos hombres que habla la Escritura en el capítulo 11, estos se despojaron. Dice que Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de Faraón. Rehusó. O sea, desechó la riqueza. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Ves? Entonces a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos deshacernos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Nos cuesta. No es que yo soy así, es que Dios no te quiere así. Dios no te quiere así de esa manera. Entonces no es que yo me acuerdo siempre un hermano que decía, yo tengo mi carácter. Hermana, ni el carácter de ella ni el carácter mío sirve en este camino. Y si persistimos en ese carácter, vamos a quedar afuera. Porque con el carácter que tenemos no vamos a dejar que Dios nos discipline. Ahora, ¿cómo Dios nos disciplina? Él no viene a disciplinarnos. Él de repente, una hermana me decía, pucha, ese hermano no lo puedo soportar. Y Dios se lo colocaba siempre adelante. Hasta que aprendiera a soportarlo. Lógico. Entonces, donde Dios, hermano, quiere trabajar en el área de nuestra vida, donde Dios quiere que trabajar, lo va a hacer. Ahora, si usted rehúsa, bueno, es lo que dice arriba y es triste decirlo. No es un hijo, es un bastardo. ¿Por qué? Porque no se está sujetando a la disciplina. A lo mejor va a seguir viniendo a la iglesia. Y va a morir viniendo a la iglesia. Pero nunca Dios lo transformó. Porque Dios nos vino, hermanos, a hacer buenas personas. Dios vino a transformar al hombre, a cambiarlo de raíz. ¿Por qué? Porque el otro modelo no sirve. El modelo adánico no sirve. Lo dice la misma Escritura. En Adán todos mueren. Y a veces es necesario el dolor. ¿Por qué? Porque no queremos soltar cosas que no queremos soltar. No, si a mí todos me respetan porque yo tengo mi carácter. Nadie me va a fallar. Soy manso, pero no menso. No. Dios te quiere manso. Dice la Escritura. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Seguid, verso 14, seguid la paz con todo y la santidad. Escuchen, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ven? Volvimos nuevamente. Dios se está formando. ¿Ah? Dios lo está formando, está haciendo gente santa. Hoy día nosotros somos llamados santos. ¿Ah? Pero la palabra santo tiene la definición de apartado también. Y en ese calificativo, Dios no está calificando. Usted ya es apartado, es santa. Pero ahora tiene que santificarse. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo, ¿cierto? En usted. Y ahora empieza el proceso. Empieza el proceso donde el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted, por medio de la palabra. Entonces, aquí es donde separan los carnales, ¿cierto? Que rechazan, ¿qué cosa? La palabra. Y empiezan a contender contra la palabra. No es así, no. Si el Señor dice que es blanco, es blanco. Dice que eso es azul, es azul. No puedo contradecir lo que la Escritura dice. Entonces dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hágase moñito si no hay santidad. Amén. Hágase moñito esperando al Señor si que usted no tiene santidad, si no está sujeta a lo que es la Escritura. Mirad bien, no sea que alguno, escuche, mire, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Brotando es algo que está sembrado ahí. ¿Ven? Entonces dice, no debemos dejar de alcanzar la gracia. ¿Ven? No debemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. O sea, perseverar. Lo leímos la otra vez en Hechos, capítulo 2, capítulo 4, si no me equivoco, a ver, lo vamos a leer. Capítulo 3, o sea, 2, verso 42 dice,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, doctrina, enseñanza, en la comunión, la unidad entre hermanos, unos con otros, en el partimiento del pan, la celebración, ¿cierto?, de la cena, y en las oraciones. Ahí está. Queremos no dejar de alcanzar la gracia. Practiquemos esta cosa. Practiquémosla. No solamente debemos conformarnos con venir al culto. Eso no es todo. Tiene que haber una transformación. El venir al culto significa venir a aprender, a darle el culto a Dios, la adoración, pero también vamos a aprender y la palabra nos va a ir enseñando para que se forme la nueva criatura, la que Dios quiere. No como yo quiero ser, como Dios quiere que yo sea. No es Señor, hazme Señor a mi manera, no, es a la manera del Señor. Cuando fue llamado el apóstol Pablo, que era Saulo antiguamente, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento me escogido es este. Y yo le voy a mostrar a este cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y si usted ve la vida del apóstol Pablo, sufrió mucho, pero él nunca renunció. ¿Se fijó, no? Nunca renunció a seguir a Cristo. Al contrario, él dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién me apartará? ¿Se fija? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener muy clara esa situación. No sea, dice que haya algún... Perdón. Y por ella muchos sean contaminados. Y ha pasado en las iglesias. Cuando empiezan a brotar las raíces de amargura del hombre humano, del hombre carnal, ¿cierto? Y se empiezan a crear chismes, cagüines, y que el pastor, que aquí, que allá, que la hermana, que el hermano, y esa raíz de amargura empieza a brotar y empieza a contaminar. ¿A quiénes? A los demás. Empieza a contaminar. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, como Saúl, mire, escuche, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, si lo graficáramos en este orden hoy día, es, yo cambio el mundo por mi primogenitura. O sea, por mi herencia. Que tenemos una herencia. Yo cambio el mundo por mi herencia. Me voy al mundo. O puedo estar, como le digo, puede estar viniendo a los cultos, pero puede estar viviendo mundanamente. Esaú siguió siendo hijo de Isaac, ¿ah? Pero perdió su primogenitura. Y por eso que en el tiempo del arrebatamiento, yo creo que van a haber muchas sorpresas. ¿Eh? Y ahí es donde nosotros debemos, hermanos, perseverar. Porque ya sabéis, dice que aún después, deseando, escuche, heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, usted me preguntaba qué es lo que significa que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Dios dice y no cambia, no se muda. ¿Ah? Porque si Dios fuera voluble, hasta el diablo se salvaría. ¿Ah? Pero no es así porque Dios es santo. ¿Eh? Entonces, Esaú, era el primogénito, a él se le había entregado la primogenitura y él la cambió por un plato de lentejas, la menospreció. Dijo, ¿para qué quiero la primogenitura si voy a morir? Era lógico. ¿Ah? Pero la menospreció. Usted hoy día es un hijo de Dios, una hija de Dios. Tiene la bendición de ser un hijo. No desprecie. No desprecie la primogenitura, no desprecie el llamado, no desprecie, hermanos amados, lo que Dios le dio. ¿Mm? Parece que hoy día los creyentes no han tomado el peso de lo que tienen, de lo que Dios le otorgó, el regalo de la salvación. ¿Ah? Y lo tomamos en un sentido religioso, pero dice que aunque lo procuró con lágrimas, no hubo lugar para arrepentir. La perdió y la perdió. Ahora, mire, vamos a ir al Génesis, capítulo 27, 30 al 40. Mire, vamos a ver cómo fue esto. Porque a veces no le damos el auge que tiene esta situación cuando Esaú, 27, dice del 30 al 40. Entonces, voy a leerle la parte cuando llegó Esaú ya.
Voy a leerla primero así pacíficamente y después la voy a leer como debe ser. ¿Ya? Dice, ¿quién eres tú? Le dijo, este es el verso 32. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac. Mire, vaya imaginando. Ahora aquí llegó Esaú, el verdadero. El otro era Jacob. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí y trajo casa y me dio comida de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Ahora se lo voy a expresar. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó, no fue, clamó, es un grito, clamó, con una muy grande y muy amarga, porque hay dos tipos de clamor. Muy grande, o sea, en voz alta, y amarga, exclamación. Y le dijo, bendíceme a mí, Padre mío. Esa fue la exclamación de aquí, el alma. ¿Qué va a pasar con aquellos que pierdan la razón? Y eso es lo que está expresando aquí el libro de Hebreo. Dice, aunque la procuró con lágrimas, no hubo lugar, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. La escritura dice que se escuchó la voz, el esposo viene. Y luego dice, el esposo viene, salid a recibirlo. La voz del esposo viene, está. Ahora, no se olvide que nos puede sorprender la muerte. Entonces, por tanto, nosotros debemos estar todo el tiempo preparados de acuerdo a la escritura. No nos conformemos solamente con venir al culto. Porque a la iglesia le ha enseñado que si usted viene, claro, no, es cierto. Dice, no dejando vuestras congregaciones como mucho tiempo con tú. Amén, es bueno congregarse. Pero tampoco eso le puede dar la conformidad, ¿no? Para que no me malinterpreten. ¿Eh? Porque no os habéis acercado, escuche, al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, nosotros no nos hemos acercado a él. Usted lee el capítulo en Deuteronomio, ¿cierto? 9, se va a dar cuenta cuán terrible era el momento cuando, ¿cierto? Dios desciende al monte, ¿verdad? Y empieza a temblar en el monte, empieza a humear, y los israelitas estaban medrosos, ¿cierto? Por lo que estaban hablando. Imagínense cuán terrible que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés. Ahora, nosotros no nos hemos acercado a eso. A lo que nos acercamos nosotros es mayor que eso. O sea, si eso era terrible, esto es mayor, mire. Sino que os habéis acercado, mire, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos, hecho perfecto, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire, lo que a nosotros donde nos llevaron, o donde nos lleva el Señor, es más grande que lo otro. Y si eso fue terrible, ¿cuán terrible sería despreciar esto? Si lo otro fue terrible, ¿cuán terrible sería despreciar esto? ¿Ven? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta. Amén.
la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esto es lo que habla la Escritura, cielo nuevo, tierra nueva. La primera vez estremeció la tierra, conmovió la tierra, pero ahora será conmovido la tierra, cielo. Va a haber un cambio total. Así que, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, no se mueve, porque lo otro se terminó. Pues. Lo que recibió Israel se terminó, los sacerdotes, todo eso se terminó. Por eso que los que siguen cobrando diezmo, eso se acabó, no, se terminó. Nosotros recibimos un reino inconmovible, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud primeramente, gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense qué maravilloso. Si podemos entender esto, entonces, ¿cómo debemos servir a Dios? Con gratitud. Por el hecho de que si nosotros tomamos el libro romano que hemos venido estudiando, ¿cierto?, por estos días, en nuestras conversaciones, donde ayer, por ejemplo, revisamos el carácter pecaminoso del hombre, y aún así Dios quiso salvarnos, aún así, en esa condición Dios quiso salvarnos, ¿por qué no servir a Dios con gratitud? ¿Por qué desechar eso? O sea, si nosotros no entendemos la gravedad del pecado, nunca vamos a entender lo maravilloso o la magnitud de la gracia. Entonces nunca vamos a servir a Dios bien si no entendemos estas cosas. No podemos ser cristianos solamente cuando venimos al culto. Nuestra vida tiene que ir siendo transformada, ¿ah? Tiene que ir, hermanos, siendo cambiada. Por eso que las recomendaciones siempre son, hermanos, a dejar estas cosas terrenales. Si bien es cierto, a lo mejor cuando estábamos en la carne, por decirlo así, o cuando vivíamos en la carne, claro, no resultaba. A Jacob le resultaban las mentiras, los engaños, ¿ah? Las tricoñeras que él hacía. Pero después ya, no, que dependió del Señor. Y por eso que él dice que adoró a Dios apoyado en su bordón. Porque nunca más Jacob se olvidó, porque recuerde que el ángel le descoyuntó el mulo, entonces ya después tenía que andar. Nunca más se olvidó, Dios le dejó el recuerdo. Lo mismo que a Pablo. A Pablo también le dejó un recuerdo, los ojos, para que él nunca se olvidara. Y ojalá Dios nos deje siempre un recuerdo a nosotros, para que nunca nos olvidemos y nos volvamos atrás. Porque el hombre es tendiente a volver atrás. Porque a la carne le agrada, es de la carne. Pero lo que tenemos que entender es que todo esto va a ser removido. Dios va a remover todas esas cosas. Por eso, hermana, tenemos que mantenernos firmes. Aún en la aflicción, aún que tengamos pruebas. Yo sé que cuesta. Pero Dios quiere perfeccionarnos de esta manera. ¿Ah? No nos quiere hacer gente fría, sino gente sobria. No nos está diciendo que lloremos en la tristeza cuando se nos va un pariente. Dice, no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros podemos entristecernos, caen nuestras lágrimas, pero tenemos una esperanza, eso no borra la esperanza. Que esté pasando una situación adversa, no borra la esperanza, no quita la promesa. Por eso es que cuando Dios hace la promesa, después viene la ley. Dios no quita la promesa, la ley no anula la promesa sigue adelante. Entonces, esa es nuestra convicción. Nuestra convicción, hermanos amados, que vamos a tener vida eterna. Ahora la pregunta, ¿la merecíamos? No la merecíamos. Nadie la merecía. Pero sin embargo, Dios no hizo vista gorda, porque Él tuvo que pagar los pecados. Él tuvo que pagar nuestros pecados. Y como hombre, ¿cierto?, viene a esta tierra, hace la expiación, y como hombre Él muere. Pero la muerte no podía retenerlo. Él no muere como Dios, Él muere como hombre. Y eso es lo que a muchos les cuesta entender. La muerte a Él no podía retenerlo. Él muere en su manifestación, pero también resucita. ¿Por qué? Porque la muerte no podía retenerlo, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, nosotros hoy día estamos siendo justificados por Él. Pero si los vamos,
Si el Salmo 91 dice que el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero el que habita, a ver, voy a leerlo mejor. El Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, nosotros no podemos salirnos, hermanos, de esta sombra. Porque si no salimos de esta sombra, vamos a perecer. Vamos a perecer. Entonces, mantengámonos firmes, como dice la Escritura. Sí, doctor. Puesto los ojos, ¿cierto? ¿En quién? En el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. En aquel que murió por nosotros. Aquel que pagó el precio del pecado, el precio de nuestra maldad. Por tanto, por eso que el capítulo 11 va antes que el 12. Y no es una cosa numérica, sino que eso, yo le decía a mi hermano hoy día, uno tiene, ¿por qué la Biblia está escrita de esta manera? Porque nos va dando, va asentando nuestra convicción. No es leer la Biblia al lote, no, es meditando capítulo a capítulo, versículo a versículo, y va poniendo como un ladrillo sobre el otro, hasta que la casa es edificada. Y ahí podemos ver al final, ¿cierto?, la edificación de la casa. La Escritura también. La Escritura no es de interpretación privada. Hoy día los hombres han hecho doctrina porque toman un texto por acá, otro por acá, y le buscan el cuesco a la breva, como digo yo. Pero si usted lee cada carta que es doctrinal, se le va dando el concepto real de lo que Dios quiere enseñarnos y dónde quiere asentar nuestra convicción. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí llegamos, hermanos, y le damos gracias al Señor por permitirnos, ¿cierto?, este culto de día martes, y el sábado estamos con las hermanas a las 6 de la tarde, punto de predicación también, en la cual vamos a estar los varones, ¿verdad?, que quieran ir a predicar, y a las 7:30 tenemos el culto general. Así que les animo para que nos acompañen a este sábado, y en Maipú comenzamos en febrero nuestros cultos, si es que Dios así lo permite. ¿Ven? Así que, puesto en pie, vamos a poner la bendición. No sé si quedó claro. Más claro, echarle agua. ¿Ven? Dios le bendiga. Bien, incline su rostro, va a ser despedido. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra bendita que siempre nos aconseja y nos ayuda, Señor, a fortalecernos. Ayúdanos, Señor, a no soltarnos de tu mano. Que aunque estemos pasando pruebas, dificultades, enfermedades, Señor, podamos retener, Señor, lo que usted nos ha entregado. Sabemos que lo que esperamos es mayor, Señor amado, que lo que tenemos hoy. Por eso te pedimos, no nos desampares, no nos dejes, Señor. Danos la fuerza, danos la inteligencia, la sabiduría para poder caminar por este camino, por el camino de la verdad y de la justicia. Bendícenos, Señor, al retornar a nuestros hogares, y que tu bendición se ciña también sobre aquellos que nos ven a través de las redes sociales y todos nuestros hermanos y hermanas en la fe. Lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. El Dios de paz le bendiga y le guarde, y nos vemos el sábado, si Dios así lo permite.